Hola a todos, aquí estamos nuevamente con dos amigos. Estoy con Borja, que viene de Estados Unidos pero es español, y estoy con Roberto, que es de Rosario pero es un ciudadano del mundo. Y el trabajo que ellos hacen es muy interesante. Ellos son jardineros extraterrestres. Es decir, suena raro, pero créanme que les estoy diciendo la verdad. Así que, para empezar, bueno, cuéntenme cómo es esto de ser jardinero extraterrestre. O, no sé, si quieren, jardineros espaciales. ¿Cómo les gustaría definirse? Bueno, mi mujer me gustaría definirme como una persona que hace muy buen el trabajo en laboratorio, porque podemos crecer plantas en regolito lunar y marciano, pero luego llego a casa y dice que no soy capaz de cuidar el geranio que tenemos. Entonces, hay veces que es más difícil cultivar plantas en la Tierra que en la Luna y en Marte, y eso es sobre todo porque el regolito lunar y marciano es muy diferente a lo que tenemos aquí en la Tierra. No sé si vamos a expandirnos un poquito, pero básicamente el regolito lunar y marciano no le falta nitrógeno, le falta fósforo, es una superficie donde crecer plantas es muy, muy, muy difícil. Y es algo que desgraciadamente estamos haciendo similar a nuestro planeta. Estamos quitando la zona arable de la Tierra, reduciendo los nutrientes. Entonces es un buen proxy. Todos vamos a ser extraterrestres, granjeros extraterrestres dentro de poco, porque estamos haciendo que nuestro planeta ya no sea el que es. Bueno, el regolito, para que sepan, es la Tierra, digamos, el polvo que encontramos en la Luna o en Marte, digamos. Exacto, Los minerales sí. en la Tierra que estaría en superficie. No podemos decir suelo porque si no los geólogos se enfadan conmigo cuando digo que es suelo marciano lunar. Tiene que ser regolito, la palabra regolito. Bueno, ya en un momento me imagino que lo iremos naturalizando. Pero bueno, contame qué características tienen tanto el de la Luna como el de Marte, digamos. Sí, pues el marciano, sobre todo, que todos habremos visto la película del marciano, The Martian, tiene sobre todo bastante perclorato, que es algo que puede ser tóxico. Entonces el perclorato es básicamente un compuesto que si está presente, que básicamente impide la vida, por así decirlo. Cuando creces una planta en perclorato germina, pero luego hay un momento que ya no puede crecer más. Hay muchos proyectos en la NASA ahora mismo que se están haciendo es intentar reducir el perclorato a través de bacterias o a través de procesos mecánicos. El regolito lunar básicamente tiene mucha sílica como uno de los principales componentes, y lo que sobre todo es más importante, lo que le falta al lunar es que no tiene nada de nitrógeno, no tiene nada, o sea, no tiene fósforo, o sea, es muy difícil. No tiene nutrientes, digamos. Exacto, es muy difícil crecer plantas en el regolito lunar, sobre todo teniendo en cuenta que para crecer una planta en tierra necesitas un buen ecosistema bacteriano, que obviamente no hay en la Luna. Entonces nosotros, para crecer plantas, lo que hicimos para crecer plantas en regolito lunar fue añadir unos antioxidantes al regolito. Entonces eso ayudó bastante en el crecimiento. También hay muchas bacterias que pueden ayudar, pero añadir antioxidantes al regolito lunar ayudó. Lo que es difícil es remover el perclorato del marciano. Bien, vos me contabas que la película en particular, lo que hace en la película no sería posible, simplemente que la película se hizo antes que se conocieran estos componentes. Sí, o sea, básicamente el perclorato es algo que no quieres comer y algo que impide que las cosas crezcan también, así que no es posible, pero hoy en día se están haciendo hay proyectos, como he dicho, para que se reduzca ese perclorato. Bien, y bueno, y además de cultivar y plantar estas plantas en el espacio, además Borja está haciendo la elaboración de qué cosa en el espacio. Roberto, estamos haciendo cerveza en el espacio hoy en día. ¿Qué te parece eso? Bueno,
Roberto, Santa Fe es culturalmente muy un lugar muy cervecero. Muy cervecera así Santa que Fe, claro que vamos sí. a tener la pelea de Santa Fe con... Tenemos hasta con- un cervezoducto público que cruza una calle, incluso en la mirá. ciudad de Santa Fe. O sea, alguno que Está otro la irá a cervecería pinchar ahí para... enfrente y el bar enfrente de la cervecería. Y un cervezoducto que cruza la calle. Mirá lo que es la tecnología argentina. ¿No? Pues esto fue un proyecto que empezaron unos amigos míos, uno en Texas A&M, Harrison Cocker, y luego el CEO de Starbase Brewing, que es una cervecería que está en Austin. Entonces tenían una pregunta, es si se puede fermentar cerveza en el espacio. Entonces en el Crew 11, que lanzó en agosto de este año, que fue el que volvió hace poco porque hubo un astronauta que se puso enfermo, entonces tuvieron que regresar antes, pero les dio tiempo a hacer la cerveza o ayudar en el proceso de la cerveza. Entonces hicieron dos experimentos. Uno, fermentar la cerveza, y otro, crecer cebada en regolito marciano sin perclorato en la estación espacial. O sea, tener todos los compuestos que necesitas para generar una cerveza en la estación espacial. Y funcionó. Fueron capaces de generar un pequeñito tamaño de cerveza, no enviaron mucho para generar, entonces generaron cerveza. Obviamente no se puede comercializar porque era un viaje de la NASA, entonces no había comercialización posible, pero fueron capaces de fermentar cerveza y la cebada fue capaz de crecer en las condiciones de la estación espacial en el regolito marciano. Entonces ya es muy cercano a lo que puede que sea una cervecería marciana. Claro, ya, bueno, ya si te vas a vivir a Marte, vas a poder tomar cerveza, digamos. Sí, yo si tengo que ir a Marte 2 años sin tomarme una cerveza es mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pero es muy interesante esto que vos contabas de la fermentación, porque toda la civilización humana se basa en la fermentación. Digamos, más allá de la cerveza, hay otros alimentos como el pan, el vino mismo y muchas otras levaduras y cosas que consumimos que fermentan. Entonces lograr esta fermentación es la primera vez que se hace en el espacio. Sí, o sea, con fin de un producto para consumición, sí. Pero existe la idea ahora, me decías, de que se va a comercializar, o sea, va a viajar. Correcto, sí, ya estamos en negociaciones. Ya cuando salga esto probablemente ya se haya firmado de que hemos comprado otros espacios. Todavía no voy a decir el proveedor, pero es el que todos os imagináis. Ya hemos comprado espacio en un par de misiones y vamos a enviar los siguientes experimentos con visión de comercializar una cerveza espacial que pueda ser accesible. No sabemos a lo que va a saber porque no se ha probado, entonces va a ser un experimento para todo el mundo. Vos, Roberto, estás en la lista de los testers. Sí, te vamos a enviar una lata. Yo quisiera estar entre los primeros, ¿qué quieres que te diga? Sí, pero va a ser real, y sobre todo lo que estamos muy emocionados es que va a ser un producto elaborado en el espacio, que va a ser usado en la Tierra, pero que lo que queremos hacer es, con el dinero que generemos de la venta de la cerveza espacial, usar ese dinero en invertirlo en ciencia otra vez. Y esto es algo que nuestro CEO, Nate Hargroves, es muy adamante. Él quiere que ese dinero se utilice para generar levadura que pueda crecer en condiciones más extremófilas, de radiación más intensa. La estación espacial está todavía en la magnetosfera. Estamos protegidos de todo, la mayoría de los Galactic Cosmic Rays, excepto en el South Atlantic Anomaly. Entonces, una vez que vayamos a la Luna y Marte, esa protección va a disminuir mucho. Entonces vamos a necesitar no solo plantas, pero también levaduras que sean capaces de sobrevivir en esas condiciones de más alta radiación de lo que estamos acostumbrados en la estación espacial. Y bueno, es cierto, yo le preguntaba en la charla previa cómo crece una planta en el espacio. Digamos, al no tener gravedad, digamos, afecta la forma de crecimiento, ¿no es cierto? Las raíces. Sí, o sea, las raíces van aleatoriamente. No, cuando estás en microgravedad, o sea, no hay un vector de gravedad que las raíces sigan. Entonces, pues cuando ves las raíces como crecemos nosotros en nuestro experimento, Roberto, es en platos de MES, y ves las raíces muy claras, y entonces ves en el control, que el control es donde crecen las plantas en Kennedy, y ves que las raíces pues siguen su vector de gravedad,
y luego las plantas que crecen en el espacio, las raíces se van pero por todos los lados. Lo que hace luego, cuando tengamos que hacer la disección de las plantas, lo hace muy muy difícil. Roberto puede contar historias de cuando estaba Al Meyers diseccionando, porque claro, queremos cortar el extremo de la raíz. Claro, el extremo de la raíz no sabes dónde está. Tienes que seguir ahí como el mapa. Un laberinto. Exacto. Bueno, Roberto, ¿cómo llega un rosarino a un experimento de la NASA? Bueno, antes de todo, yo soy rosarino por adopción. Soy de Casilda, provincia de Santa Fe, 50 kilómetros de Rosario, capital de la miel y capital provincial de la miel y capital nacional de la báscula. Bueno. Así que bueno, ahí esta es mi presentación y todo el mundo sabe que siempre me presento así. Bueno, ¿cómo se llega a esto? Bueno, sí, fue muy loco de alguna manera cómo surgió todo esto, porque yo soy astrónomo y vengo de la astronomía y fundamentalmente de la astrofísica. Es decir, toda mi vida estuve aplicando teorías físicas a objetos astronómicos. Siempre me centré en dos temas, que son el tiempo y la gravedad. Digamos así, son las dos cosas que más estudié en mi vida. Y tuve la suerte de conocer a Roger Penrose, que es un premio Nobel muy conocido, que trabajó con Stephen Hawking, que fue el creador de las singularidades en los agujeros negros. Lo conocí allá por los años 90 y tuve durante muchísimos años contacto con él. Y también a Ilya Prigozhin. Ilya Prigozhin es también un premio Nobel de origen ruso-belga, que ganó el premio Nobel justamente por estudiar la termodinámica de los procesos irreversibles. ¿Qué es eso? Porque de alguna manera eso es la causa de que hayamos terminado trabajando con Borja en esto. ¿Por qué razón? Porque cuando uno va y estudia la termodinámica de Boltzmann, que es la que siempre se estudia desde las escuelas, cuando lo trabaja matemáticamente, no hay un signo que indique un sentido en las cosas. No sale naturalmente, uno tiene que de alguna manera dárselo. Lo que logra Ilya Prigozhin es que en sus ecuaciones el sentido salía solo, y de ahí nace la idea de flecha del tiempo. Es decir, todos vemos que cuando tenemos un vaso en la mano, si lo tiramos se rompe, pero no lo vemos que se reconstruya solo, salvo que lo filmemos y pasemos la película al revés, pero en la naturaleza eso no ocurre. Entonces hay una flecha del tiempo, y esa flecha del tiempo es coincidente con la entropía, el crecimiento de la entropía, pasaje del orden al desorden al medio, y calor, ¿no? Bueno, yo trabajé muchos años en esos temas, justamente lo hice con Ilya Prigozhin y con el doctor Mario Castagnino, que fue incluso mi director de tesis doctoral. Y bueno, yo después eso traté de aplicarlo conjuntamente. Como era gravedad y tiempo, la teoría de la relatividad de Einstein son fundamentales en todo esto, así que me hice casi un especialista en relatividad especial y relatividad general. Y estas cosas las traté de aplicar a objetos astronómicos. Lo apliqué desde estrellas en explosión, supernovas, hasta estrellas simbióticas, con transferencia de materia, fundamentalmente hidrógeno, que pasa de una a otra porque una de las estrellas es una estrella colapsada y la otra generalmente es una estrella mediana o gigante. Entonces el hidrógeno pasa a la colapsada, que tiene una mayor concentración de gravedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien, todo eso después lo llevé a teorías del Big Bang, es decir, teorías cosmológicas, pero siempre me quedó una pequeña idea, una pequeña duda, que de alguna manera surge de casualidad, aparece en toda esta historia de casualidad. Porque cuando yo era muy chiquito, además de gustarme la astronomía, me gustaba la biología, pero siempre me decidí por la vía astronómica y astrofísica. Y la cuestión fue que yo hace muchos años me encontré, yo estaba en la OEA en ese momento, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OEA, y estaba en Washington y una amiga me invita a dar una charla en la Universidad de Georgetown. Y bueno, yo le digo, ¿de qué hablo? De las cosas que vos siempre hablás, me dijo, ¿no? Entonces bueno, yo
fui y hablé. ¿Y de qué hablé? Termodinámica de los procesos irreversibles, flecha del tiempo, tiempo, las cosas que se hablan en cualquier café. gravedad, las Sí. cosas que estuve diciendo. El vaso, habla del vaso otra vez. Aplicado a objetos astronómicos. Pero yo me di cuenta en un momento que la gente no me estaba entendiendo. Entonces pregunto, ¿cuánta gente venía del ambiente astronómico o físico, ¿no? Y levantaron la mano 5 personas y habrá habido unas 400, 500 personas ahí adentro. Entonces ahí me asusté un poco, miro a la persona que me invitó como, ¿qué pasó? Entonces yo no sabía qué hacer en ese momento, por respeto a la gente justamente, y eran los tiempos en que no usábamos un PowerPoint como hoy, todo, sino que teníamos las filminas, teníamos retroproyectores. Estoy hablando del año 2001. Bueno, ahí al que sea más joven va a tener que googlear qué es un retroproyector, pero... Y resulta que yo siempre en mi maletín llevaba muchas filminas, entonces las fui cambiando. Y fui cambiando un poco el tono de la charla, ¿no? Y la terminé la charla así muy... en forma cara dura, porque no lo puedo decir de otra forma, con una pregunta. Y la pregunta fue que, ¿qué pasaría si estas cosas las tratásemos de aplicar a una célula, ¿no? A temas biológicos, decía. Y bueno, ahí la mayoría eran biólogos de los que estaban, y ahí se generó todo un intercambio, discusión, todo fue muy lindo, al final terminó todo muy bien eso. La cuestión que esa pregunta que yo le hice a la gente, fue una pregunta que me empecé a hacer yo durante muchos años después. Mientras tanto, yo seguí trabajando en temas de astrofísica. Claro, pero es muy interesante lo que estás planteando, porque viste que por ahí la ciencia se encajona, uno se focaliza en un tema y te aislás del resto. Y vos lo que hiciste fue romper una barrera. Exacto. Y mirar todo lo que estabas mirando para estos fenómenos, llamémosle, del mundo mineral, por decirlo de una manera. Lo cruzaste al mundo biológico. Claro. Y ahora Roberto seguirá con la historia, pero eso fue lo primero que me preguntó mi jefe. Me dice, ¿qué vamos a hablar de telómeros con un físico argentino que estaba casi nominado a premios muy grandes de física? ¿Qué vamos a hablar con un físico? Claro, o sea, con un físico de porque biología. porque esa barrera parece que está muy, muy separada, pero Roberto encontró la forma de juntarlo. O sea que... Sí, se rompió bastante. Bueno, y yo una vez, pasado unos cuantos años, una noche, estaba cenando con mi esposa y le digo, mira, le voy a escribir a Jacques Shostak. Y ella me pregunta, ¿quién es Jacques Shostak? Le digo, alguien que le dieron el premio Nobel hace, esto era enero del 2010. Ahora se lo dieron en diciembre, digo, en realidad en octubre, y el premio después se lo dieron en diciembre. Ah, que sobre esa idea que vos tenés, me dice. Y entonces le digo, sí, le digo, bueno, sí, te va a dar bolilla, me dice. Recién le dieron el Nobel. Yo le escribí, busqué el correo electrónico en internet, así fue todo y nada más. Le escribí y esa misma noche me respondió un hombre extraordinario a quien aprecio enormemente, porque yo sí digo que a Shostak se le puede aplicar perfectamente eso, que la humildad de los sabios. Una persona que sabe muchísimo, pero con una sencillez y con una humildad transmite las cosas, y a mí me trató desde ese momento hasta la actualidad como si yo hubiera sido un par, y yo nunca fui un par de él, no fui muy lejos de ser un par de él, pero es un hombre extraordinario. Y la cuestión que él en esa noche me responde algo que para mí fue la mejor respuesta que había tenido hasta ese momento. Me dice, mire, yo no estoy muy de acuerdo en lo que usted me está proponiendo, pero tengo que reconocer que no sé cómo rebatírselo, me dice. Entonces yo digo, un premio Nobel no sabe cómo rebatirlo. Eso me dio empuje a seguir moviéndome en eso. Y la cuestión que después con el tiempo encontré un artículo que a mí me gustaba mucho, de dos norteamericanos, uno chino norteamericano y otro norteamericano, French y Kroc, que le producían estrés a moléculas de ARN. Entonces yo quise estudiar el tema, pero lo voy a hacer corto porque esto es muy largo, el tema de la entropía en el estrés de una molécula de ARN. Y entonces, porque lo que yo quería ver es si en algún momento la entropía podía dejar de crecer, es decir, o estabilizarse
o invertirse, cosa que estaría violando una ley de la Claro, naturaleza. serías el viaje en el tiempo. Claro, pues yo seguía con la gravedad y el tiempo, mis temas principales. Siempre buscaba cosas por el estilo en distintas cosas. Bueno, la cuestión es que ese trabajo, yo después hice algunas publicaciones nombrándolo, ese trabajo y todo, y con los años, pasado muchos años, yo presento un poco la idea en algunos congresos de física, pero no tenían demasiada respuesta, hasta que me invitan un día de Estocolmo, y está ahí un biólogo molecular muy importante, Gunther Schneider, que en ese momento era miembro de la Academia de Ciencia, el que daba el Premio Nobel de Medicina en ese momento. Le conté un poco cómo era la idea y todo, más o menos, le gustó. Al año siguiente, María Blasco, en España, se interesó por el tema. Y entonces cuando ella me hace una pregunta, me dice, pero ¿y esto, lo que le pasó al astronauta gemelo? Que el astronauta gemelo que estuvo, Scott Kelly, que estuvo 340 días en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Y cuando volvió, se descubrió de casualidad que habían crecido sus telómeros. Los telómeros son la punta de los cromosomas. Sí, ahí déjame aclarar también cómo es la historia, que en realidad él tenía un hermano que sí, estaba en la exactamente. Tierra. Entonces pudieron hacer este efecto de contraste, como decía Borja, que tiene la planta en Kennedy. Exacto. Y la planta en la estación espacial. Y después se comparan una con la otra. Bueno, en este caso se pudo hacer de casualidad con un astronauta que tenía a su hermano. Claro. Los dos son astronautas. Ah, los dos son astronautas. Al principio parecía que iba a ir el hermano, pero la mujer del hermano, que era congresista, tuvo un atentado. Y en ese atentado tuvo muy mal de salud y terminó yendo el hermano. Mira, no sabía que el otro también era astronauta. Sí. Teóricamente dicen que fue por suerte lo del Twin Study, que podía haber sido no un Twin Study, podía haber sido otro cohorte de humanos, pero bueno, menos mal que fueron gemelos, por el tema del científico fue mucho más interesante. Exactamente. Bueno, y entonces me dice, entonces eso podría usarse ¿podría haber tenido algún efecto en lo que le pasó al astronauta gemelo? Le digo, y posiblemente, le digo, porque al producir el estrés molecular y todo, la microgravedad, le digo, es una fuerza que se puede medir muy bien, perfectamente, con muchísima exactitud, le digo, y se puede reemplazar las pinzas ópticas, le digo, como si fueran las variaciones de microgravedad, las que producirían el estrés en las moléculas, le digo, de ARN, pero habría que ver, en este caso, le digo, y eso no es activa la telomerasa, le digo, no lo sé, pero habría que probarlo, pero hay que probarlo en el espacio, eso le digo. Y entonces dice, bueno, pero si entonces, eso me gustó, dice, entonces te tengo una sorpresa. Dice, te voy a comunicar con Susan Bailey. Susan Bailey era la descubridora del crecimiento de los telómeros de Scott Kelly en el espacio. Y me comunica con ella y yo ahí empiezo a... Pero para, explica un poquito qué son los telómeros. La punta de los cromosomas. Y son algo así como un reloj de nuestra vida, ¿no? Es decir, cuando nosotros nacemos, los telómeros se empiezan a cortar. La telomerasa se desactiva prácticamente en la mayoría de los casos y los telómeros empiezan a cortarse paulatinamente. Entonces nos va diciendo cuánto tiempo para la muerte nos está quedando o cuánto tiempo para adquirir las enfermedades de la vejez nos está quedando. Si la telomerasa se activase, los telómeros podrían volver a crecer, ¿no? Y entonces como que biológicamente es como si uno rejuvenecería, entre comillas, ¿no? Rejuvenecería. Y en todos los seres vivos pasa lo mismo. Entonces es un reloj que tenemos incorporado en nuestras células. Bueno, la cuestión es que empezamos a ver esto con Susan Bailey y empezamos a conversar con astronautas y esas cosas. No podíamos encontrar ninguna respuesta de las cosas que se nos iba ocurriendo. Entonces pensamos en hacerlo con monitos o con ratones, algún experimento en el espacio. A todo esto se junta una empresa suiza israelí, Space Pharma. Pero resulta que no se pudo hacer con ellos porque ellos no tenían astronautas, eran satélites que ponían en órbita y se manejaban desde tierra, ¿no? Entonces quedó ahí un poco y entonces dijimos, bueno, esto no queda otra que hacerlo con la NASA.
Entonces cuando empezamos a ver con la NASA... O sea, la cerveza es artesanal, la hacen los astronautas. Porque tiene más valor entonces. Bueno, ya veremos. No Y bueno, ¿cómo terminó la historia? Que Susan Bailey surgió la idea de hacerlo con plantas, que era mucho más fácil, debería ser hacerlo mucho más fácil. Y entonces dice Susan Bailey, dice, pero yo sé de telómeros pero humanos, no sé de vegetales, pero sé quién sabe de telómeros vegetales. Dorothy Sheppen en la Universidad de Texas, me dice. Y ahí me comunica Texas con... A&M, te tengo que corregir ahí. Texas A&M, porque si dices Sí. Texas, Tenés razón. Texas es la rival. Texas Tenés A&M razón, no se tenés llevan razón. bien, Sí, así sí. que tengo que interrumpirte ahí, o si no Perfecta la aclaración. mis amigos se van a No enfadar. puede volver a Estados Unidos si no aclara. Perfecto, Borja, perfecto. Bueno, y nos comunicamos con Dorothy y bueno, inmediatamente que empezamos a hablar con Dorothy, entró a participar Borja también y bueno, ahí entre los tres empezamos a diseñar qué hacer en todo eso, ¿no? La cuestión es que había que hacer un experimento en el espacio y para eso se necesitaba la NASA, ¿no? No quedaba otra, con los israelíes no íbamos a poder hacerlo. Y entonces, bueno, surge ahí Susan Bailey comentando con alguna gente de NASA esto, surge la idea de que había una persona que sabía, que había hecho experimentos en el espacio de microgravedad con plantas, pero no sabía de telómeros, que era Sarah Wyatt en la Universidad de Ohio. Entonces nos comunican con Sarah Wyatt y bueno, ahí entra en la conversación y Sarah Wyatt dice, yo dentro de poco tengo un vuelo asignado. Podríamos reemplazar algunos de sus experimentos, algunos de los míos por sus experimentos y ganamos tiempo y bueno, y así se hizo a los 4 o 5 meses. Sí, fue todo una locura de emails de aquí para allá. Sí. O sea, fue una comunicación Todo virtual en cadena. porque era en época de pandemia. Pero eso yo creo que es uno de los mejores rasgos de que estamos viendo hoy en día, es la colaboración entre diferentes grupos de diferentes países, de diferentes estados. Eso es algo que ojalá siga pasando más a menudo. Bueno, pero justamente, Roberto, también lo charlábamos antes de la entrevista. Vos elegiste vivir en Rosario. O sea, elegiste vivir acá, pudiendo haber elegido estar en Washington, en otros lados. Sí. Bueno, pero esto es lo que también es muy interesante, que a los chicos que escuchen o nos vean, digamos, ver cómo se puede colaborar, se puede trabajar en estos proyectos y cómo hay que animarse a hacer esa pregunta que vos le preguntaste a un premio Nobel, que mucha gente ni se hubiera animado a intentarlo. Yo siempre digo en cualquier charla a mis chicos, yo ahora ya estoy retirado, pero cuando era profesor, no hay preguntas tontas. No existen las preguntas tontas. Toda pregunta hay que hacerla cuando uno le surge la necesidad de hacerla. Porque a veces en esas que llamamos preguntas tontas están las grandes preguntas. Y bueno, justamente hiciste la pregunta, cruzaste la barrera de la física a la biología y acá estamos haciendo cerveza en el Con espacio, Borja. imagínate. Y Borja Podés cambiar, revolucionar. y Borja, no lo dijimos todavía, pero Borja descubrió, ahí haciendo los experimentos, nos dio el gran eureka un día que nos puso muy contentos a todos, cuando descubrió que en las plantas que habían estado en el espacio, la telomerasa había crecido 150 veces. Sí. Que lo siga comentando Borja. Bueno, no, pero justamente, muy interesante cómo no una cosa nos va llevando a la otra. Y bueno, finalmente vos, Borja, también llegaste a Texas también por una historia interesante. No fuiste solo por la biología. No, yo de hecho, yo voy a Estados Unidos, voy primero a Iona College en Nueva York con una beca deportiva de jugar a fútbol. Yo jugaba en el Valladolid toda mi vida, desde los 8 añitos, en el Real Valladolid, que ahora desgraciadamente estamos en segunda división. Ojalá volveramos a primera pronto. Y yo voy con beca deportiva para jugar a fútbol. Y el problema, la razón por la que decidí hacer el salto fue que en mi país, en España, realmente compaginé una carrera de medicina, que es lo que yo iba a hacer en principio, o bioquímica, con el fútbol profesional, semiprofesional. Es muy difícil. Si faltas a un examen porque tienes un partido, te ponen un 0 en el examen, vamos, y no hay opción de tal. Entonces, no hay campeonato que te salve. Exacto, no hay campeonato de salte. Entonces, pues en Estados Unidos pude hacer las dos y bueno,
4 años muy buenos de mi vida. El fútbol no acabó saliendo, a pesar de que tuve alguna ofertilla he y tal. Pero bueno. fotos y está, búsquenlo en internet, tiene Pero todo. bueno, lo bueno es que conocí a mi mujer y entonces, bueno, pues hice el error que dijo mi abuela no hacer, de pillarme una novia americana, porque si no, no volvía. Y fue cierto, ya no volví. Lástima, no te podemos buscar una mendocina para que te... Fui y ahí empecé mi doctorado. Cuando vi que el fútbol ya no iba a darme de comer, pues bueno, pues empecé el doctorado en Texas A&M y 5 años después conocí a Roberto y empezamos este viaje espacial que... Una aventura, pues. Es un auténtica Ricky aventura. Morty, digamos. Exacto, un Ricky Morty, sí. Bueno, voy a decir a mis hijos que conocí al verdadero Ricky Morty, Sí. de la dimensión no sé cuál. Pero bueno, pero justamente, es decir, fíjense cómo la colaboración, el animarse a preguntar, todo esto te va llevando a estos caminos que a romper estas barreras, digamos, salirte del tema conocido a ir a un tema que era algo desconocido también por ahí para vos, en el sentido de decir, podrías haber elegido no trabajar en un proyecto que tuviera un fin físico, llamémoslo. Esto que decías de que mi jefe me llamó y me dice, vamos a tener una reunión con un físico, como decir, ¿qué hacemos con este tipo? Bueno, y fíjate, mirá cómo termina generando, o que iban a venir a Mendoza y que íbamos a terminar acá, digamos, y bueno, y todas estas cosas que la vida te va llevando. Pero bueno, para ir cerrando, me gustaría también pensar que Mendoza se puede sumar en esto. Digo, vos hablabas de estas plantas que crecen en situaciones difíciles. Nosotros tenemos muchas plantas, ¿no? Uh-huh. Todo lo que ves, esto es un vivero gigante de experimentación. Todos los árboles que ves lo hemos plantado nosotros. Tenemos las acequias que casi se caen en acequia. Bueno, es normal, el que no es de la zona no las conoce. Pero justamente somos usuarios de este principio de hacer un oasis en un lugar donde no se puede. Entonces, ¿cómo ves que podríamos sumarnos? ¿Convencemos al gobernador de que hagamos el Malbec en el espacio? ¿Cómo hacemos? Yo creo que es una pregunta complicada, hay que tener muchas referencias, pero yo creo, estoy de acuerdo contigo en que tenéis la materia prima, tenéis un clima, una altitud y una tierra que da lugar a que haya plantas con rasgos que les pueden hacer extremófilas. Entonces, realmente, yo creo que de las mejores formas de llegar a que haya un empuje para hacer algo espacial es a través de la educación. Yo creo que es muy difícil fomentar la actividad de una ciudad o de un país si no hay una educación orientada hacia temas espaciales. Es decir, hoy en día hay actividades de crecer plantas en regolito para chicos de high school, y es algo que fomenta no solo crecer plantas, que es muy importante para la vida, o sea, sin plantas no viviríamos, pero también empezar a jugar con regolito, empezar a jugar con tierras marcianas y ver el futuro, ver que puedes crecer vida más allá de tu jardín. Yo creo que también es una jugada comercial. Yo creo que Mendoza tenéis un gran vino. Yo creo que incluso si hubiese ese push comercial de empezar a tener esa ramificación o esa versión de Malbec espacial, podría dar incluso más valor comercial al vino. No lo sé, no soy un business analyst del vino, pero yo sé que, por ejemplo, hubo un experimento que hicieron los franceses hace unos años de que llevaron botellas Petrus a la estación espacial. Una la usaron para ciencia, es decir, hubo un sommelier que la comparó con el control para ver si había cambios. Hubo cambios, de acuerdo al sommelier, había más oxidación y demás, a pesar de que estuvieran en botellas. Y las otras 5 se subastaron, las otras botellas. Con todo ese dinero, que fue unos cuantos millones, no me acuerdo de la cifra ahora, fueron capaces de fomentar otros tipos de experimentos. Entonces, yo veo muchas similitudes aquí, incluso con nuestras operaciones que estamos haciendo con la cerveza. Y yo ojalá se pueda hacer algo con
con vino de Mendoza o con plantas de Mendoza en temas espaciales, sobre todo teniendo a gente tan importante como vosotros que pueden hacer ese push, pero lo sigo diciendo, hay que educar a los jóvenes de por qué esto es importante. Parece que el espacio está muy lejos, pero el espacio simplemente es una meta de cómo crecer, cómo crear algo que pueda sobrevivir en esas condiciones, y todo esto se puede usar de vuelta a la Tierra para impulsar la economía en tu propia región. Bueno, ya está. Roberto, vos también vas a ser tester del vino, eso seguro. Yo lo quiero tomar en la estación espacial. Yo también. Mi mujer me ha dicho que no puedo ir. Yo también, pero estoy muy gordo, cuesta muy caro subirme de arriba. Claro, que me lleven, eso es lo difícil. Bueno, realmente les agradezco un montón. La verdad que podríamos seguir toda la tarde conversando de estos temas, pero tenemos que ir a una conferencia. Así que bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por creer en Mendoza, por apostar a compartir. Y bueno, creo que de estas charlas siempre, con que alguien se anime a estudiar algo que no tenía pensado, pero al escucharlo a ustedes, o sea, decir esto de que podés trabajar en una cosa inesperada, ser cervecero en la luna. Es decir, bueno, y eso ya es posible. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo hemos pasado tremendo. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes.